Listo. ¿Qué onda, perrillo? ¿Cómo andas, oquero? Bien, bien, ¿y tú? También a toda madre. ¿Te quedan chidos esos audífonos, vato? Déjame cierrar esa madre. Luego me distraigo. Está chido, man. Sí, están chidos, güey. Al chile se Están ven los muy buena dos. onda, güey. ¿Has visto los Cámara, memes, güey. los videos de Facebook de que cuando compras los audífonos del mercadito y luego empiezas a escuchar tus audífonos de Bad Bunny? Entonces, la cancioncilla. De hecho, acabo de compartir Pues una. así se escucha, güey. Güey, así se escucha, sí, de repente hay un pata, güey. Pero Uy, no son audífonos chidos, ¿verdad? Son audífonos baratos. no, está bien. Así pasa, güey. Pues por algo se empieza. Por algo se Sí, empieza. Pues, sí. ¿qué onda? ¿Cómo ves, vato? ¿Qué alcanzaste a encontrar? ¿Qué buscaste? ¿Qué tienes que hablar sobre la belleza? Hoy es el tema de hoy. Hoy estamos a 19 de enero del 2022 y empezamos con la belleza. ¿Qué piensas sobre la belleza? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas esa palabra? La belleza en lo incomprendido, chavo. ¿Lo incomprendido? A ver, despliégate más. Sí, sí, pues, por ejemplo, bueno, no sé si tú has visto, bueno, en One Piece, güey. Hablemos de Kanjuro. Kanjuro es el artista, el que tiene Ah, la Akuma no Mi, que dibuja y se crea. Cobra vida del dibujo. Sí, sí, ah. recuerdas, ¿no? Sí, 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 sí. Del Bueno, güey de rojo, del pelo bueno, rojo que... Sí. Simón, que trae un pincel. Bueno, Ajá, dibuja bien pata antes de descubrirse que es el traidor de los vainas rojas, ¿no? ajá. Y luego ya cuando dice, bueno, yo soy el traidor, ya el vato dibuja acá con madre y todo el pedo. A final de cuentas es más o menos como lo que tenemos en la realidad con el arte. Por ejemplo, un dibujo súper patricio, güey, alguien puede decir, bueno, que para mí es un dibujo muy malo. A lo mejor alguien puede decir, no, pues es que es del artista tal, y mira esto, y mira aquello, y es una obra maestra, y la madre. Y esto no mames, güey. Y luego ves una imagen retocada en Photoshop, así súper recta y todo, pero bien iluminada, y es como que, pues este pedo No no tiene tiene chiste. valor, Simón. Y es como que, pues, es algo incomprendido. Pues muy buena forma de... muy metafórico, no sé cómo podría decirlo, pero está muy chingón la definición. A mí me gustó mucho una definición que escuché una vez en un documental que ni siquiera era de eso, no trataba de la belleza, sino trataba de está en Netflix, ¿no? Era una señora que descuartizó a su esposo, este, Sí, cabrón. y luego lo llevó en tres maletas y lo tiró ahí por varias partes por donde vivía, allá en Japón, no es cierto, en Brasil, No y manches. el señor, platicaba eso, bueno, dijo una frase, el forense, digo, nada que ver, pero el vato de que hizo, la belleza está en los ojos de quien la ve, porque decía que los cuerpos hablan después de que ya bueno, terminó la vida, hablan y Ujú. pueden decir muchas cosas, de cómo fue la muerte, cómo pasó, por qué, si se hizo violenta o no, con qué arma sucedió, a qué horas, muchas cosas. Por eso decía, la belleza está en los ojos de quien la ve. Y para él, lo que él hacía con leer los cuerpos era bello, eso era belleza para él. Y yo, bueno, es válido. Y yo el ejemplo, ese no tiene nada que ver con el anime, pero el ejemplo que quería poner en el anime también era algo así con One Piece. Y de hecho fue a mí lo que se me viene a la mente cuando escucho belleza es la parte física. Y un ejemplo bien claro que vi aplicando esta frase igual de la belleza está en los ojos de quien la tiene, es cuando esta... Ay, güey, se me olvidó el nombre. Bueno, cuando Sanji se va a casar con esta chava, con la que tenía que casarse para estar con Sí. este Big Mom, y luego de que Big Mom tenía el plan de que cuando viera su tercer ojo ya iba a odiarla y decir que feo, horrible, que monstruo, que eres lo peor. Y cuando realmente, pues no, nada que ver, o sea, Sanji reacciona de la otra manera y dice, wow, qué bonita eres, cuando toda la gente pues lo había,
lo había dicho de la otra manera, se esperaba que fuera el monstruo, bla, 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 y al final esta chava se termina enamorando de él, pero yo creo que así aplica, o sea, lo que tú te digas que es bello, tú lo puedes considerar. Y pasa así, como pusiste un ejemplo bien padre en el arte y con Kanjiro, y fíjate, no lo habíamos visto de esa manera. Y yo por eso concuerdo mucho con este chavo de esa frase, porque es relativa, no creo que haya un algo estandarizado. No creo que Ujú. exista algo de que este celular es bello para todos. No, o sea, puede haber gente que Sí. diga, o sea, ese celular está en pata, Mm, o ni siquiera sepan algo, pero aplica para todas las cosas y aplica para cualquier aspecto, y ahorita lo decías tú con las cosas sin vida, por ejemplo, el arte, aplica un chorro, y pues no, qué chingón, y qué chingón que hayas traído un ejemplo, vato, no esperaba que ya trajeras un ejemplo. Cada Este, vez se me ocurrió ahorita, güey. ¿Es el chile? Sí, güey, se me ocurrió. Vaya, lo de que la belleza es, ¿cómo se llama? Es incomprendido, eso ya lo traía de la semana, pero el ejemplo se me ocurrió ahorita del Cándido. Está muy chingón, te digo, está muy padre, y la verdad no traía un algo más para abordar, o sea, del hecho sobre la belleza, nada más iba a abordarlo con preguntas. ¿Y tú concuerdas conmigo, Vato, que Ok. realmente la belleza es algo relativo, depende de los ojos de cada quien, o crees que exista algo universal que debe de ser llamado bello porque así es? Es que, mira, por ejemplo, has visto, ¿cómo podemos relacionarlo? Lo bello es, o la belleza de algo, es, es aquello que genera incertidumbre a final de cuentas. Insisto, es algo que no logras comprender del todo, que te genera cierta conmoción y ya cuando ves el resultado puedes expresar, dices, ah, es algo bello. Algo parecido de lo que no tengo razón del tema, güey, es sobre la teoría del caos o sobre, bueno, has visto sobre, sí es la teoría del caos, pero creo que la mejor representación es sobre el flujo laminar y el flujo turbulento. No sé si has Jamás había escuchado, oído eso bueno, de ese pedo. Chale. turbulento. Y esa, que bueno, generalmente se utiliza con Ujú. líquidos, ¿no? Lo más fácil de demostrarlo, pues sería con el agua. Pues un líquido le metes ahí algo, una pintura o algo, que es el ejemplo que ponen ahí, y ves como en cierta zona el flujo es continuo y de repente hay una zona en donde todo se vuelve un caos, que es un flujo turbulento, ¿no? Que es algo que sucede en las alas de los aviones, demás cosas, vaya, suceden naturalmente, sucede, y se guardan en ciertas condiciones y no hay un patrón definido sobre esta situación, que a final de cuentas creo, digo que estoy muy mal en ese pedo, pero creo que se asocia con lo de la teoría del caos. Este, y ya cuando vas entendiendo a lo mejor un poco más sobre eso, es como que, bueno, algo que esté siempre constante, pues sí, está bien, pero por la forma de nuestro pensamiento y nuestra forma de razonar, nos asociamos más al hecho de algo que no guarda, ¿cómo se llama? Un comportamiento durante el tiempo, que es lo que se nos hace más atractivo. Por ejemplo, ahorita, eh, no sé, pues, ¿cómo puedes definir que algo es bello, bonito? En estándares globales, muchos ejemplos muy tradicionales, pues es lo de la moda y todo eso. Por ejemplo, algo que yo he visto a lo mejor muy recientemente es que las mujeres han empezado a adquirir en internet o en sus redes sociales que verse fit o verse una chica fitness o un cuerpo atlético, que es que sí se nota que es atlético el cuerpo, se está volviendo como que una moda, güey, desde hace un año yo creo más o menos. Y por ejemplo, eso es algo que no veías en el 2010, güey.
Es algo que hace años, hace pocos años no veías que sucedía. Por ejemplo, una época en la que con los hombres era lo mismo. Un cuerpo atlético, musculado, más musculado que atlético realmente. Y poco a poco esa condición ha ido cambiando. Entonces, ya tienes una percepción de qué en teoría sería bello para cuestiones de la condición corporal. Y luego después está lo de la música, está lo del arte, bueno, pintura, escultura, escritura, güey, escritura todavía en específico en la escritura, yo creo que hay un poco más de variedad sobre eso, porque por ejemplo, cuando se puso de moda Harry Potter, o cuando se puso de moda El Señor de los Anillos, toda la literatura asociada con ciencia ficción y mundos increíbles se empezó a considerar algo como que, güey, que eso está chido y eso es algo que tiene belleza. Esa lectura o esa forma de escribir de los autores, o esa manera de contar las historias es algo bello. Y al final de cuentas es como que dura un rato, sería como flujo laminar, güey, y luego ya después empieza otra vez todo el desastre, ¿no? Ahí a volver a acomodarse las cosas y luego vuelves otra vez a establecer una zona y luego otra vez viene el caos y demás. No sé, güey, yo lo considero de esa manera. Al final. Está muy interesante que lo asocies con esa teoría del caos. No lo había oído, no lo conozco nada para nada. Este, pero ¿tú crees que al igual que la verdad tenga algo que ver con el poder? Es decir, de acuerdo a como alguien de autoridad o una institución lo marque. Por ejemplo, ahorita pones el ejemplo de acuerdo a la estética fitness de las mujeres. ¿Crees que ese estándar Bueno, ahí ya está entrarías allá plasmado a más cuestiones, ahí por ya las puedes incluir la instituciones o por política las y todo lo que personas? quieras, güey. Digo, al final, este, ¿cómo mencionarlo, güey? ¿Sabes? Mm, podríamos decir que todo está dentro de las instituciones, mientras que todos tengan acceso a los medios de comunicación de la institución. Porque, por ejemplo, hay zonas en las que no se siguen las mismas corrientes que en todo el mundo, ¿verdad? O la que predomina en todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque no tienen acceso al medio de comunicación de esa, ¿cómo dijiste que se llamaba? De esa institución, sí, de esa institución. Y mientras tengas el medio de comunicación que esa institución ¿Institución? provee O o dije, usa para tratar de imponer algo, porque al final de cuentas lo ponen tantas veces que te lo llegas a creer, ¿no? O te lo explican de cierta manera que tú sientas que eso es lo mejor y pues vas y caes, pero mientras no exista ese medio de comunicación, pues realmente nunca te vas a enterar. Entonces, yo creo que sí, al final de cuentas todo es institucional, pero depende de cómo lo miras. Ahora lo podemos medir a escalas globales por los medios de comunicación que se utilizan. Por ejemplo, Internet es un ejemplísimo sobre eso, pero pues en localidades pequeñas también, güey. Por ejemplo, no sé, una ciudad en donde no hay internet o el jefe de la ciudad dice, no, ¿sabes qué? Aquí se hace lo que yo diga y si yo creo que en la tienda no vendan coca, pues no van a vender coca, ¿va? Entonces, al final de cuentas todo es institucional, pero depende del medio que consumes o que estés utilizando. yo creo que como tienes un cierto de razón y otro no, porque mira, ahí te va. No, no, Ahorita no. un algo con lo que sí tienes razón, con la ley de Herodes. ¿Viste la película de Ley de Herodes? Hace poquito la vi, está muy chingona, la recomiendo. Bueno, total, es una película de los años 50 cuando está Miguel Alemán, aquí en México. Y igual, es un pueblito donde, como dices, no hay internet. Y pues sitúate en 1950, donde pues los medios de comunicación vienen siendo la iglesia principalmente y donde hay un congal, hay un bar y hay muchas cosas clandestinas que se llevan
en el pueblito. Y como dices, la iglesia es quien tiene el poder y toda la gente va a la iglesia a pedir consejo del padre y el padre ya dice qué es lo que marca como bien o como mal y empieza a cobrar por sus servicios y demás. Y él es el que realmente está regulando toda la parte de qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no. Y como dijiste, a pesar de que no hay un internet, pues están otras instituciones que van marcando la pauta. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en otros lugares donde quieren llegar a imponer esa situación y hay una rebelión, como sucedió hace poquito en Chiapas cuando llegaron a fumigar para lo del COVID y todos los lincharon a la empresa, perdón, al gobierno y de hecho mataron a varios vatos por andar fumigando porque creían que ese líquido que estaban tirando para el dengue, ni siquiera era para el COVID, me estoy confundiendo, perdón, para el dengue era algo que les iba a envenenar y por eso mataron a los chavos. Y ahí es donde, a pesar de que llega la institución a querer Ah, llegar, pero por ejemplo, pues no se dio, en sistemas, no se da la volviendo a los solución. casos ¿Qué crees que globales, ¿no? sucedió Las ahí? cosas de la moda y todo ese rollo, películas y demás. Por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo decirlo, güey? Mm, hubo una época, no sé cuál, pero antes de las películas de superhéroes, por ejemplo, El Señor de los Anillos, Harry Potter, en donde demás productores quisieron hacer películas de libros. No todos los libros pegaron, güey. Yo creo que los más fuertes fueron El Señor de los Anillos y Harry Potter. Y aún así, de otros libros muy populares en literatura, hicieron películas y no tuvieron el mismo éxito. Y ahora con los superhéroes, y ahora con los superhéroes, pues, no mames, ay, ya lleva 10 años, güey, ese pedo, y Perfume. creo que todavía les faltan otros 10 años más para ese rollo, ¿no? Eh, y es el hecho Boom. de, o sea, sí, cómo comunicas al final de cuentas. Un paréntesis, vi un corto de Spider-Man de 1970 y hubo el 78, se ve bien pata, el chile te dice, no, Ujú. no mames, o sea, un batillo vestido con una camisa roja y una máscara así de pasamontañas y luego los Sí, efectos bien, tener mejor pues es resultado. que como dices, las cosas van cambiando y ahorita la tecnología nos ayuda a poder hacer las cosas que realmente se plasmaron en el cómic. Y como dices, creo, yo concuerdo contigo que las cosas extravagantes o cosas que no vemos es lo que realmente consideramos bello. Por eso los superhéroes, creo, ahí ya relacionándolo los superhéroes, se nos hace algo bello y es muy atractivo porque no lo vemos. O sea, es algo que, ¿cuándo has visto una persona volar? ¿Cuándo has visto a alguien que lanza rayos por los ojos? Dices, nah, pues no mames, no existe. Y todos estos libros, creo que también tienen esa gran, gran espectro de belleza porque lo que realmente plasmaron en Ujú. el libro, que solamente era alcanzable para la imaginación, ahorita ya se puede plasmar a través de la digitalización de todo esto. Pues es Y como dijiste entonces, tú, güey, todo es ¿y qué pasa con lo ordinario? relativo. No hay belleza en lo ordinario? Realmente, pues, ¿qué considerarías tú ordinario, no? Porque, o que, por ejemplo, qué consideraríamos como normal? Por ejemplo, la vida es algo normal. ¿Existe belleza en la vida? Pues es relativo, ¿no? Pues es subjetivo, es súper. Creo que la palabra correcta es subjetivo, güey, porque pues depende de cada persona. Y justamente eso es lo que es la belleza, güey. Por eso te digo, o sea, hay periodos en los que se considera cierto estándar y luego de repente todo se vuelve un caos y luego sale otro estándar y luego todo se vuelve un caos y luego sale otro estándar y todo se vuelve un caos. Porque al final de cuentas funcionamos, yo considero así, no sé, tampoco tengo teorías ni no he hecho pruebas de nada, güey, pero nosotros funcionamos, o yo creo que nosotros funcionamos de tal manera en la que mantenemos por un tiempo cierto ritmo y después hacemos un desastre y luego agarramos un ritmo, a lo mejor ya no el mismo que el anterior,
con ligeras diferencias, pero ya es un ritmo diferente. Llega un momento en el que volvemos a tener, ya sea por las mismas decisiones que nosotros tomamos o por eventos externos que llegan a afectarnos, pero es difícil mantener siempre la misma línea. No, no es posible mantener siempre la misma línea y por ende no es posible mantener siempre el mismo concepto de belleza a través del tiempo, ¿no? Es como, creo que lo hablábamos cuando estuvo Toño aquí hace un tiempo, o bueno, más bien relacionándolo con One Piece, porque es lo más largo que hay, güey. Por ejemplo, en One Piece hay un sistema de comunicación que es el periódico, en donde alteran noticias para hacer que un cierto personaje se vea más influyente de lo que realmente es. Y justamente eso pasa en la vida real, güey. Ujú. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y donde nada más te cuentan parte de la verdad y te quedas con lo que te contaron y hacen ver una situación y ya entra tu interpretación y ya con eso ya lo platicamos en el capítulo pasado. Una cosa es lo que te comunican y otra cosa es lo que tú interpretas y ya cuando le empiezas a hacer esa interpretación, ¡puf! La imaginación no tiene límite y empieza a ser un desmadre. Y hablando de la belleza, a mí me gusta mucho hablar de One Piece porque a mí se me hace un arte muy chingón porque cosas que sucedieron en el capítulo 5 en el capítulo, no sé, cuando me recuerda mucho cuando en el capítulo, cuando está en la saga de los Smoke cuando está Sanji recordando de dónde viene y que le preguntan, oye, ¿de dónde vienes? Y lo, yo vengo de acá, pero es al otro lado del mundo, de acuerdo al mundo de One Piece, y dices, no mames, eso pasó hace un chingo, qué chingado me voy a acordar y qué chingado voy a Ah, hacer esa Simón, relación entre qué es lo que sí, sucedió y sí. cómo pasó, o Ah, con esta, ¿cómo se llama? ah, La sí, ballena, claro. la que está con Brooke, esta, no recuerdo, Laboon, con Laboon, este, que le dice, no, yo prometí que iba a llegar con ella otra vez y que no sé qué, no mames, es la que está esperando a los piratas y dice, no mames, eso también pasó hace, puta, o sea, hace un chingo y lo vuelven a relacionar, creo que esa forma de hacer esa conexión en una historia y hacerla Sí, coherente y hacerla que no suene muy forzada de que, no, es que yo viajé en el tiempo. Y luego que, no mames. O sea, cuando hacen ese tipo de giros ujú, o cosas para acomodar y darle sentido, como que está a veces demasiado pujado y me ha pasado que estoy viendo un anime o algo así, o una película o una serie y luego de repente quieren explicar algo que no era necesario que lo explicaran y como que ahí ya perdió ese ímpetu y a mí la belleza con la la sutileza con la que meten las cosas en One Piece a mí me encanta, a mí me llama mucho la atención cómo lo suelen hacer y es raro que, por ejemplo, ujú, después de 1000 capítulos todavía pueden hacerlo, todavía pueden llegar a hacerlo y me sorprende todavía mucho eso. Es raro los animes donde llega a pasar eso, por ejemplo, ujú, me estoy sí, sí. acordando de uno de los que no me gustó mucho por eso, lo de Seven Deadly Sins, o sea, el de los siete pecados. No me acuerdo en qué parte, pero hubo una parte que ya empezaron a explicar de cómo pasaron las cosas y dije, ¿y eso qué? O sea, como que... Creo que era cuando estaban explicando la historia No tiene del sentido. puerquito, del hermano del puerquito, y eso qué, o sea, al chile me vale, como que no está, sí, o sea, no, se me hace como que estuvo de más, como que no era algo que no le agregara, y la sutileza con la que meten las cosas en One Piece es lo que a mí me atrae, me gusta mucho. Este, pues bueno, tremendo. Ahorita llevamos 24 Los chinos son minutos. ¿Algo belleza, más güey. que quisieras agregar? ¿Otra cosa en la que Es el mejor quisieras estilo de abordar cabello sobre que la existe en el belleza? mundo, güey. A Sí, pues, consideración. Güey, pues pero vale. ¿cómo decirlo? Son impermeables. Está con madre. Le mando un Sí, saludo a mi cierto, primo. güey. Está con madre porque les entra Ah, el agua y todo luego el agua tratado. pinche resbala.
Está con madre. Y no y aunque se les esponje, pues es parte del estilo, ese es el estilo. Y Sí, cuando andas despeinado con el pelo así, no puedes decir, este es mi está estilo. chido. No, no mames. Y un Sí, afro es el estilo afro, o sea, está chingón, eso sí se aplica. Tiene ahí no, no sé. sus pros y sus contras, como todo. Ah, Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar, tremendo? Ah, el tema, tú. Avéntate ándale, de lo que quieras, de lo que quieras que hablemos el próximo. estuvo bueno. Estuvo chingón, güey. Logramos hacer 4 ejemplos. O sea, para mí estuvo bien. Elijo temas bien Estuvo random. bien. A ver cuántos logramos hacer para el Elijo temas bien random. próximo A ver, te me episodio. acordé. Yo tenía uno y si no tienes ¿eh? Y ponle hijos. Tú ya tienes hijos, o sea, sí, hijos, a ver que hablemos de Sí, hijos sí, sí. o de Nada, papás. eso. Ya ves que del meme que A te pasé ver, de vamos a abandonar a nuestro hijo. sobre. Ah, ya sé, ya sé. De. ¿Cómo se llama? Pues, ¿cómo ponerlo, güey? Sería. Es que no sé si decirlo de esta manera. Es el desinterés de no ser el primero, pero pues es como que. O sea, es como que. A ver, Pues vamos a pues sí, ponerle podemos no dejarlo ser el así. primero. No sé, el primero. Por Pues sí, no ser ejemplo, el primero, y ya con eso. bueno, nada más poniendo tantito en contexto es, hay personajes en el No ser el anime que son primero, más fuertes que así. el protagonista, pero no necesariamente son el, como que, es el, sí, exacto. Es cuestiones de roles en la vida, pero Yo quiero ser te el digo, líder. Ajá. no, buscar siempre ser el número uno no es algo, no es algo que sea natural, güey. Por ejemplo, no sé si tú has visto, este, ¿cómo se llama? Es un documental algo, güey, de Yellowstone sobre lobos, donde de repente en una manada sale un lobo negro y al final el lobo se convierte en líder, pero cuando tiene oportunidades de poder hacerlo es como que no, güey, ahorita no, o sea, no. Vaya, no es algo que estoy buscando ahorita. Y digo, existe esta ideología en la actualidad y a lo mejor ya desde algún tiempo de que siempre busque ser el número uno y es pues no necesariamente siempre hay que buscar ser el número uno. Es el tema, bueno, no sé, lo discutiríamos la siguiente semana. Sí, sí, está muy chingón el tema. Creo que está mucho para escarbar. Y pues a darle, o sea, la idea es eso, güey, o sea, que esté Sí, abierto sí, a muchas de eso interpretaciones se trata. y ahorita tú le diste esa, a ver qué a mí se me ocurre y a ver con qué chingados te salgo, y ya, la idea es eso, o sea, plática amena y como te interrumpí ahorita hablando de la película de Spider-Man que estaba bien pinche, es la idea, o sea, si de repente también encuentras una parte chingona de que, chingue su madre, éntrale y dale, Sobre, no hay pedo, o sea, la idea es pasarla chida, vale, ya tú pues.